Bueno, vamos a comenzar con la primera charla invitada del Congreso. Quiero presentar a Josefa González. Ella trabaja en el centro, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, perdón, Josefa, eh, en España. Josefa obtuvo su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. eh, y luego estuvo haciendo distintas estancias postdoctorales. Josefa creo que va a contar un poco más de esto, para luego regresar con un grant de Ramón Cajal a ser parte del Instituto de Biología Evolutiva en Barcelona, y desde marzo pues tiene esta posición en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Josefa nos va a hablar un poco acerca de la base genómica de adaptación, y ha trabajado también mucho con eh, Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta. Eh, Ella es cofundadora del proyecto DROS-EU, que es esta red de Drosophila de la Unión Europea. Y actualmente también pues, nos va a contar un poco de un proyecto que ella tiene con involucramiento ciudadano, también en cómo trabaja esta parte genómica con Drosophila. Entonces, también aparte de eso, perdón, José, eh, pues es miembro del Consejo de la Sociedad de Biología Molecular y Evolución de la SMBI, y también es vicepresidenta de la Sociedad de Biología Evolutiva Europea. Eh, Estuvimos con Josefa ahorita en Italia, en el Congreso de la Sociedad de Biología Molecular y Evolución. Platicamos y armamos aquí esta charla. Eh, entonces, para mí es un gran placer y un gran honor también que Josefa esté aquí con nosotros el día de hoy. Nos va a platicar un poco de su trabajo y pues también nos va a contar eh, acerca de cómo también podemos colaborar con ella. Entonces, Josefa, bienvenida. Muchas gracias. Pues quiero empezar felicitándoos por la iniciativa de organizar la Sociedad Mesoamericana de Ecología y Evolución. Creo que es una idea fantástica, me parece muy positivo que lo estéis haciendo, ¿no? Desde el nivel de base, o sea, como habéis dicho antes, de estudiantes y para estudiantes, pero los valores y los objetivos que tenéis son los mismos objetivos que tienen otras sociedades de biología evolutiva de otras regiones geográficas. Así que creo que vamos a poder encontrar muchos puntos de conexión y ayudarnos unas sociedades a otras. Y además de felicitaros, también quiero daros las gracias por permitirme estar hoy aquí y por poder compartir el trabajo que estoy haciendo con todos vosotros. Vale. Como mi charla es un poquito más larga de lo que ya viene siendo habitual, que son 15, 20 minutos, he hecho un poco de estructuración para que no os perdáis o para intentar no perderos. Así que voy a empezar hablando muy brevemente sobre mi trayectoria académica y sobre el grupo de investigación que dirijo actualmente. Y luego haré una introducción que es un poco más larga que la de las charlas que se dan en congresos mucho más específicos, pero que espero que os parezca muy interesante, sobre la base genómica de la adaptación y sobre todo sobre el papel que los elementos móviles tienen en adaptación. Y después me centraré en daros un poquito de datos sobre 4 preguntas, que son las 4 preguntas principales que estamos actualmente investigando en el laboratorio. Y finalmente, pues acabaré con unos pocos mensajes que espero haberos comunicado de forma clara a lo largo de la charla. Bueno, pues yo hice mi tesis, doctorado, que es una beca de la Universidad Autónoma de Barcelona, y acabé mi tesis de doctorado en el año 2002. Y después continué investigando en la misma universidad durante otros 3 años, gracias a tener un contrato de profesor asociado. Y después de estos 3 primeros años como postdoc, conseguí una beca, también otra vez de nuevo pagado con dinero público, en este caso es una beca Fulbright, para continuar mi investigación en la Universidad de Stanford, en este caso porque quería incorporarme en el laboratorio del doctor Dmitry Petrov, que en ese momento estaba basado en esa universidad.
Y después de 5 años, un poquito más de 5 años en Estados Unidos, pude regresar a España, porque España todavía tiene un programa de reincorporación de investigadores en el extranjero, que se llama Ramón y Cajal, uno de los 2 únicos Nobeles españoles en ciencia. Y gracias a este contrato, empecé mi grupo y mi línea de investigación independiente en el año 2011. Y no fue hasta el año 2017, esto es relativamente hace poco tiempo, que conseguí una plaza permanente de investigadora estable también en el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un organismo público de investigación. No tenemos que dar clases, estamos asociados a universidades, pero nuestro sueldo es íntegramente para hacer investigación. Y este año he promocionado a la siguiente categoría. En el CSIC hay 3 diferentes categorías de investigación y este año promocioné a la categoría intermedia. Además, la foto que os he puesto aquí es la foto del Instituto de Biología Evolutiva, que está localizado en Barcelona. Estamos al lado de la playa de la Barceloneta y estamos actualmente en 2 edificios. Este edificio que tenéis aquí es el Parque de Investigaciones Biomédicas de Barcelona y la otra mitad de los investigadores estamos en este edificio, también en primera línea del mar, que es un centro de investigaciones del CSIC. Como ya os ha comentado Sergio, así que muy brevemente, desde el año 2017 soy miembro del Consejo Directivo de la ESEP, que es la Sociedad de Biología Evolutiva Europea. También soy actualmente la chair del Outreach Committee, así que si tenéis ideas para hacer propuestas de divulgación en biología evolutiva, tenemos un call que se abre cada año el 15 de marzo, así que el 15 de marzo de 2024. Y soy miembro, bueno, actualmente ya no, pero he sido miembro hasta este verano del GEBI, que también lo ha mencionado Sergio antes, ¿no? Que es el Global Evolutionary Biology Initiative. Es el que ha pues, financiado, al menos en parte, la formación de la sociedad, de vuestra sociedad. También desde el año 2021 soy miembro del Consejo Directivo del SNBI y miembro de la IDEA Task Force. Y desde este verano soy vicepresidenta de la ESEP y como vicepresidenta también asumo el rol de officer de... Ellos han elegido DEI, Diversity, Equity and Inclusion. Así que espero seguir en contacto con todos vosotros y que nos ayudemos mutuamente para ver cómo reducimos todas estas desigualdades que continúa habiendo en nuestra comunidad. Y aprovecho también para deciros que el año que viene, el verano que viene, del 7 al 11 de julio, el meeting de la Sociedad de Biología Molecular y Evolución, que es una sociedad internacional. Mucha gente asume de forma errónea que es una sociedad norteamericana, pero no es cierto, es una sociedad internacional. Pues este meeting va a ser en Puerto Vallarta, en México, o sea que os queda, bueno, está en la costa del Pacífico también, os queda relativamente cerca, espero a muchos de vosotros, y además se va a hacer un especial énfasis, van a haber becas, además de las becas que siempre hay para asistir a los congresos, hay una partida dedicada especialmente a investigadores que estáis en Centroamérica y Sudamérica. Así que os animo a participar, a enviar vuestros abstracts y a aplicar a estas becas. Y os recuerdo también que también podéis participar si estáis haciendo investigación como undergrads. O sea, aunque no hayáis acabado vuestro grado de licenciatura, también podéis presentar vuestra investigación. Hay también unas becas específicas para estudiantes de undergrad. Así que espero ver a muchos de vosotros y tener la oportunidad de conoceros en persona en Puerto Vallarta el año que viene. Vale, os presento también brevemente a mi grupo de investigación, que actualmente está formado pues, en realidad por 4 investigadores postdoctorales, Marta Coronado y Simón Orozco. De hecho, Simón es de Colombia, Marta es de Barcelona, y ellos son bioinformáticos. Y Iwan Harney, que es de Inglaterra, y Francesca De Stefanis, que es de Italia, ellos son del área más experimental, a pesar de que también hacen un poquito de análisis bioinformático, pero son experimentales. Tenemos también una estudiante
que es undergrad, que va a estar durante 6 meses en el lab, Laura, y luego Edu, que es el técnico. Y el trabajo conjunto de todos o sea, el trabajo que os voy a presentar hoy es obviamente el trabajo que hacemos en conjunto con varios de los miembros del laboratorio. Y la investigación en nuestro laboratorio se centra en intentar entender la adaptación, ¿vale? Tanto a ambientes urbanos como a ambientes naturales. Y simplemente en esta primera slide lo que os pongo es unos pocos ejemplos muy típicos de adaptación al ambiente, ¿no? Pues adaptación a temperaturas muy bajas, adaptación a condiciones de sequía extrema, también adaptación biológica en humanos, ¿no? Ejemplificada aquí con las poblaciones de Bolivia adaptadas a vivir con niveles de oxígeno muy bajo. Y también los organismos se tienen que adaptar a vivir en ambientes tóxicos, ¿no? Ejemplificado con este ejemplo que es del libro de texto de la Aviston betularia, que tiene un polimorfismo en el color que le permite adaptarse a la polución. También los pinzones de Darwin son un ejemplo de, en este caso, adaptación a diferentes fuentes de alimentación. Y finalmente, ejemplificado con mi ciudad, con Barcelona, para deciros que aparte toda esta diversidad biológica también últimamente se está adaptando de forma acelerada a vivir en ciudades, porque la cantidad de ciudades que hay a nivel mundial continúa incrementando. Entonces, lo que queremos entender en el laboratorio es cuáles son las bases genéticas de la adaptación, es decir, qué genes son los que están implicados en la capacidad de los organismos de adaptarse al ambiente, y no a un único ambiente, sino a todos los posibles ambientes que un organismo se puede adaptar. Y es por este motivo por que hemos elegido Drosophila melanogaster para hacer la mayoría de la investigación en nuestro laboratorio. No sé si lo sabéis, pero esta mosca es originaria del sur-centro de África y solo muy recientemente, se calcula entre 12.000 y 19.000 años, ha colonizado, ha salido de África y es ahora capaz de vivir en todos los ambientes de nuestro planeta. En este mapa, los diferentes colores lo que muestran son las diferentes áreas climáticas que tenemos en el planeta. Y encontramos Drosophila en todas ellas. Esto nos hace pensar que las adaptaciones, y además adaptaciones genéticas recientes, porque 12.000, 19.000 años no es nada en la escala evolutiva, es muy poco tiempo, pues muchas adaptaciones se tienen que haber producido en este organismo que le hayan permitido adaptarse, pues, por ejemplo, a los nuevos patógenos, a nuevas dietas, a todo el rango de temperatura que se encuentra en estas diferentes localidades, y también ambientes tóxicos, porque Drosophila es una especie comensal que se encuentra siempre cercana al humano y, como sabéis, los humanos pues polucionamos y usamos pesticidas y herbicidas de forma muy habitual. Así que también se han adaptado a vivir en ambientes tóxicos. Con lo cual, si se han producido muchas adaptaciones y son muy recientes, pues es el organismo o uno de los organismos ideales para intentar entender la base genética de la adaptación. Y además, como esas adaptaciones son muy recientes a nivel evolutivo, deberíamos ser capaces todavía de identificar las señales, de ver señales a nivel del ADN. Y después os explicaré cómo lo hacemos. ¿Cuál es para nosotros cuando empezamos el laboratorio en 2011? Nuestro primer reto era conseguir poblaciones naturales de moscas de la fruta, Drosophila melanogaster, que estuvieran adaptadas a todos estos diferentes ambientes. Y fue por eso, esta fue la motivación por la que en el año 2013, y de forma conjunta con Thomas Flatt, que ahora mismo es profesor en la Universidad de Freiburg, y Martin Kapun, que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de Viena. Pero cuando iniciamos esta red de investigadores, ninguno de los tres tenía posición permanente. De hecho, Martin trabajaba conjuntamente con Thomas, y ni Thomas ni yo teníamos posiciones permanentes todavía. Pero se nos ocurrió pensar o explorar la idea de si había otros investigadores. En principio lo hicimos a nivel europeo, pero ahora ya lo hemos extendido a otros países del mundo. Explorar si había investigadores que estuvieran interesados en participar en la colecta de forma colectiva de estas poblaciones naturales, también colaborar en el análisis general inicial
de los genomas que fuéramos secuenciando y luego cada uno de nosotros estamos también estructurados en diferentes grupos y trabajamos de forma conjunta, pero ya en grupos más pequeños, en determinadas temáticas. Por ejemplo, hay un grupo que trabaja en el análisis del microbioma, hay por supuesto un grupo que trabaja en elementos móviles, hay un grupo que trabaja en inversiones cromosómicas, etc. Bueno, pues este esfuerzo que empezó pues, con esas 3 personas, actualmente la red está formada por 73 laboratorios en 28 países que piensan, igual que pensamos nosotros, que la ciencia colaborativa es necesaria y es muy positiva. Y estos 28 países, como he dicho, la mayoría de ellos, 20, si no recuerdo mal, están en Europa, pero tenemos también investigadores en DROSEU, que están en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, por ejemplo, hablando de Latinoamérica, también en Estados Unidos, en Australia, en Israel y en Marruecos. Y bueno, si hay algún drosofilista en la audiencia, pues me gustaría invitaros a uniros a la red. Como digo, trabajamos de forma colaborativa y tendréis acceso no solamente al conocimiento conjunto, ¿no? de todas estas personas. Aquí os he puesto una foto de uno de los últimos meetings que hicimos en Barcelona. Nos reunimos normalmente una vez al año de forma presencial, pero también los meetings los hacemos de forma híbrida, así que la gente puede participar desde diferentes regiones. Muchas veces hay gente que no puede viajar por diferentes motivos, así que lo intentamos hacerlo siempre meetings inclusivos y hacerlos híbridos. Pues como os digo, participar en este esfuerzo colaborativo, que la pregunta general que estamos intentando contestar como consorcio es intentar determinar cuál es la escala espacial y temporal de la evolución. Empezamos a colectar estas muestras en el año 2014 y a día de hoy seguimos colectando. Y de hecho, no he cambiado el esquema, pero hemos secuenciado ya todas las poblaciones hasta el año 2021. O sea, tenemos uno de los datasets más completos de variación a nivel temporal y espacial de ningún organismo biológico. Y complementamos las colecciones de poblaciones naturales que hacemos los científicos con un proyecto de ciencia ciudadana, que actualmente están participando 20 escuelas de 5 países. Y os voy a explicar muy brevemente en qué consiste este proyecto de ciencia ciudadana. La idea nació también en Barcelona, porque España, si veis aquí es el fragmento del mapa de antes, recortando solamente España. ¿Veis toda esta zona de aquí, de este color amarillo? Son zonas áridas y de hecho España es la única región continental europea que tiene zonas áridas y debido al cambio climático, entender cómo los organismos se adaptan a condiciones de aridez es muy relevante. Entonces, los primeros años nos desplazábamos nosotros desde Barcelona hasta el centro y el sur de España. Estos son 600, 1000 kilómetros de distancia para hacer las colecciones de las moscas de poblaciones naturales. Entonces empezamos a colaborar con Roberto Torres, que es un comunicador, y él tuvo la idea de construir este proyecto de ciencia ciudadana en el que nosotros los científicos aproximamos la ciencia a la sociedad porque los hacemos partícipes de un proyecto en activo y los ciudadanos, en este caso trabajamos principalmente con escuelas rurales, pues nos ayudan a los científicos porque el proceso de colección es mucho más rápido y mucho más económico para nosotros. Y reconocemos, por supuesto, la valía que tienen estas colecciones para la red europea. Y os muestro aquí la portada de uno de los artículos que publicamos en Molecular Biology and Evolution. Y los profesores de las escuelas son coautores conjuntamente con los científicos en esta publicación científica. Las actividades del proyecto de Ciencia Ciudadana son, muy brevemente, involucramos a los chicos, en general son estudiantes de secundaria, pero queremos empezar ahora el proyecto en Kenia, en colaboración con una investigadora, y allí lo vamos a hacer con estudiantes de universidad. Pero bueno, de momento en España y en los otros países donde lo estamos haciendo, lo hacemos principalmente con estudiantes de secundaria. Los chicos van al campo a colectar las poblaciones naturales y después en el laboratorio clasifican las diferentes especies que nos envían a nosotros en Barcelona y que hacemos la extracción del ADN y secuenciamos el genoma completo, al igual que con las muestras
que vienen de los científicos. Lo tratamos exactamente igual. Estamos también desplegando una estación meteorológica, ¿vale? Que permite para que los colegios la instalen. De hecho, vamos a enviarla a Colombia. Uno de los países que está participando es Colombia. La vamos a enviar ahora, aprovechando que hay un investigador colombiano que viene a hacer una estadía aquí a Barcelona. Y esta estación meteorológica, que es con componentes muy económicos, lo que va a permitir a los chicos es también medir diferentes variables ambientales en el mismo sitio donde están haciendo las colectas. La idea es que ellos se den cuenta del cambio climático, de cómo van a estar haciendo estas mediciones durante varios años y van a poder ver cómo los cambios que se van a producir en el clima, que ya se están produciendo en el clima, afectan a la diversidad y a la abundancia de las especies de Drosophila. Eso es lo que hacen básicamente todos los colegios que participan en el proyecto de Ciencia Ciudadana. Y después tenemos otras dos actividades que son opcionales, no todo el mundo las hace, pero tenemos un laboratorio móvil en el que involucramos a los chicos en hacer, mediante la técnica de PCR, validan la presencia de elementos móviles. Y también hemos desarrollado módulos bioinformáticos que enseñan a los chicos nociones básicas de programación y de análisis, por ejemplo, con R. Hacemos también cursos de formación de profesores, tanto online como en persona. Y finalmente involucramos, esto es muy importante, involucramos a todos los participantes, a los estudiantes y también a los profesores en la comunicación del proyecto. Y aquí los podéis ver, pues, que son ellos los que están explicando el proyecto científico. O sea, porque el proyecto de Ciencia Ciudadana está totalmente dentro de la red europea científica. Pues ellos explican no solamente la parte ciudadana, sino también lo que aprenden a través nuestro sobre la ciencia que estamos desarrollando. Y acabo con el mapa. Estamos principalmente en España, pero tenemos también escuelas en Alemania, en Serbia y en Ucrania. Y como os he comentado antes, tenemos también una escuela en Colombia. Y os quiero invitar a todos también a participar. Si tenéis contactos con escuelas de secundaria en Centroamérica que se quieran unir al proyecto, estaríamos encantados y los haríamos partícipes al igual, o sea, de todas las diferentes actividades, al igual que hacemos con los otros colegios. Si queréis más información sobre el proyecto, podéis consultar en esta web, Melanogaster.eu. Y si queréis seguirnos también en redes, este es el handle de Twitter. Bueno, pues tenemos todos estos genomas gracias a los esfuerzos de colectas de los científicos y de los ciudadanos. Y como sabéis, la mayoría de los análisis que se hacen a nivel genómico se centran en el estudio de variantes, lo que se conoce como pequeñas variantes, ¿no? Cambios de nucleótido o pequeñas inserciones de lecciones. Y esto es principalmente porque hasta hace relativamente poco la secuenciación que teníamos disponible era la de reads cortos, y con estos reads cortos lo que podemos es determinar muy bien la presencia de estos SNPs o de estas regiones indel, pero cuando intentamos hacer ensamblaje del genoma con los reads cortos, lo que vemos es que tenemos muchísimos huecos, ¿no? Se generan muchos contigs. Y justo en estos huecos es donde están las regiones repetitivas, ¿no? Los elementos móviles. Ahora, y gracias al desarrollo de las tecnologías de tercera generación o de reads, de secuenciación de lecturas largas, como son la Oxford Nanopore y PacBio, como los reads de secuenciación, el fragmento que podemos secuenciar es mucho más grande, esto ya incluye a los elementos móviles y nos permite entonces tener muchos mejores assemblies de los genomas con los que trabajamos. Eso es muy importante porque quiere decir que ahora, cuando estudiamos la base genómica de la adaptación, no solamente podemos ver qué mutaciones de SNPs o de indels son relevantes, sino también cuál es la relevancia de las mutaciones estructurales. Y esto es importante porque hay varios trabajos, os cito aquí uno del 2017, donde demuestran que estas variantes estructurales son hasta 53 veces, es hasta 53 veces más probable que afecten la expresión de los genes comparado con los SNPs o con los indels. Es decir, que si queremos tener una buena idea de las mutaciones adaptativas, necesitamos estudiar los dos tipos de variantes. Y de los
Dentro de las variantes estructurales, en el laboratorio nos centramos en el análisis de los elementos móviles y os voy a explicar brevemente por qué. Los elementos móviles, como sabéis, son pequeños fragmentos de ADN que tienen la capacidad, codifican los genes, que les da la capacidad de replicarse y moverse de un lado a otro en el genoma, de manera que generan DNA repetitivo. Los elementos móviles actualmente sabemos que generan muchos tipos de mutaciones. Hay muchísima evidencia ya en diferentes organismos de que los elementos móviles pueden contener lugares de unión a factores de transcripción y por tanto pueden actuar como enhancers e incrementar la expresión génica cuando se insertan cercanos a un gen. También inducen cambios epigenéticos, tienen marcas epigenéticas que se extienden a las regiones circundantes. Sabemos también que generan transcriptos quiméricos, es decir, que se incorporan a la parte codificante de los genes, generando nuevos exones o nuevas regiones 5' o regiones 3'. Pero además, y gracias al desarrollo de las técnicas de análisis de estructura del genoma, sabemos también que juegan un papel importante en la estructura 3D del genoma, porque contienen lugares de unión al CTCF, que es el factor de transcripción que está delimitando los tags en la estructura 3D del genoma. Y finalmente, también generan muchas reordenaciones cromosómicas, o bien cuando se insertan, o también también debido a que son regiones repetitivas, entonces se pueden aparear de forma ectópica y si se produce recombinación entre estas secuencias repetitivas, se generan reordenaciones como por ejemplo en este caso, en este dibujo que os he puesto aquí, inversiones. Así que si queremos estudiar adaptación, pues usamos Drosophila porque sabemos que se han producido muchas adaptaciones recientemente y nos centramos principalmente en elementos móviles porque sabemos que tienen toda esta capacidad de generar mutaciones que, como veis, son mutaciones complejas y que se ha demostrado ya que al menos algunas de ellas pueden afectar al fenotipo. Bueno, pues después de esta introducción os voy a explicar ahora un poquito de los resultados que hemos obtenido recientemente en el laboratorio. La primera pregunta, que de hecho es la pregunta con la que inicié mi propia línea de investigación, era intentar entender cuál es la contribución a nivel genómico de los elementos móviles a la adaptación. Para que os hagáis una idea, en 2011, cuando empecé a trabajar en este tema, había en Drosophila 2 elementos móviles que se sabía que afectaban la expresión génica y que este cambio de expresión génica tenía un efecto sobre el fenotipo. Entonces la pregunta ¿es esto anecdótico? Es decir, ocurre de forma esporádica y realmente no contribuyen mucho los elementos móviles a la adaptación, o podemos cuantificar y ver a nivel genómico si realmente tienen una contribución relevante o no. Pues esa era nuestra pregunta y para contestarlo lo que hicimos es elegir unas cuantas poblaciones de todas estas colectas que teníamos en Europa. Elegimos en total 12 poblaciones, ¿vale? La mayoría de ellas en la Europa continental, también una población en Canarias y una población también en Estados Unidos. Y de nuevo, las colectas se hicieron, o bien las hicieron los estudiantes, en el caso de España, o en las otras poblaciones lo hicieron los científicos de DROSEU. En este caso les pedimos que nos enviaran las moscas vivas al laboratorio, establecimos líneas, o sea, pusimos una hembra en cada uno de los tubitos y sometimos estas líneas que habríamos creado a un proceso de inbreeding. Es decir, cruzábamos hermano con hermana, solamente una pareja, y eso daba lugar a la descendencia, y con la descendencia de nuevo, hermano-hermana, así durante 20 generaciones. Y con eso lo que conseguimos son líneas que se llaman inbred, que son líneas muy homocigotas. Básicamente todo el genoma está en homocigosis. Y una vez tenemos estas líneas homocigotas, estas son las líneas ideales para poder aplicar las técnicas de secuenciación de reads largos. Y en nuestro caso generamos 32 nuevos genomas de referencia para Drosophila melanogaster, utilizando principalmente Oxford Nanopore, y uno de ellos o dos de ellos los hicimos con PacBio. Y si tenéis, voy a explicar muy brevemente estos resultados, pero si tenéis más curiosidad, este trabajo se publicó el año pasado en la revista Nature Communications. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Una vez teníamos nuestros genomas de referencia, estos 32 genomas,
utilizamos una herramienta que se llama REPET, que para aquellos que trabajáis con elementos móviles seguro os suena conocida. Pues para cada uno de los genomas utilizamos REPET y generamos nuevas librerías de elementos móviles y después anotamos cada uno de estos genomas, ¿vale? La línea negra representa el genoma y los cuadritos representan diferentes inserciones de elementos móviles. Para que os hagáis una idea, antes de nuestro trabajo, y cuando nos basamos solamente, estoy hablando de los elementos móviles que están en regiones eucromáticas, que son las regiones ricas en genes, que son las que nos interesan, porque lo que queremos es saber cuál es la base genética de la adaptación. Pues centrándonos en estas regiones eucromáticas, cuando antes de nuestro trabajo, que solo había un genoma de referencia, se habían identificado 1.615 elementos móviles. Estos eran los elementos que podíamos analizar. Y después de la generación de estos 32 nuevos genomas de referencia, el número de elementos móviles que tenemos anotados en conjunto en todos los genomas es 28.000. Tenéis que tener en cuenta que la gran mayoría de estos elementos móviles están a frecuencias muy bajas en el genoma, ¿vale? Están presentes en solamente una de las cepas analizadas. Pero igual, el número de elementos móviles con el que estamos trabajando es muchísimo más grande del que teníamos hasta el momento. Y fuimos también capaces de describir 3 nuevas familias de elementos móviles. ¿Vale? Tenemos nuestros genomas ya anotados perfectamente utilizando esta herramienta, REPET, y lo que hacemos a continuación es, para cada uno de estos elementos móviles, bueno, de hecho lo hacemos solamente para aquellos que hemos visto en al menos 5% de los genomas que estamos analizando, ¿vale? Requerimos que estén a una una frecuencia mínima en la población que estamos analizando. Pues para aquellos que encontramos a más de 5% de frecuencia, lo que hacemos es buscar señales de selección. Os he puesto aquí un ejemplo como un cartoon de lo que estamos buscando. Eso sería pues los diferentes genomas, las líneas, ¿vale? Y los puntitos son SNPs, cambios de nucleótidos, y aquí en lila tenéis un elemento móvil. Eso es el patrón que se espera ver cuando secuencias y cuando miras alrededor del elemento móvil las variantes nucleotídicas que encuentras, pues esto es lo que esperarías cuando el elemento móvil no está bajo selección. Sin embargo, si este elemento móvil tiene algún efecto positivo para el organismo y ha sido seleccionado de forma positiva, lo que vemos es que el elemento está a frecuencia mucho más elevada y la diversidad nucleotídica es mucho más baja, ¿vale? Esto es un ejemplo muy simplificado de lo que estamos buscando y esto correspondería a lo que se llama un hard sweep, pero también usamos estadísticos, esto se hace todo obviamente con programas estadísticos. Buscamos tanto evidencia de sweeps hard como soft y también otro tipo de indicadores de selección como son el FST, que quizás os suene, para identificar diferenciación poblacional. Pues aplicando todos estos tests y para aquellos elementos, repito, que estaban a más de 5% de frecuencia en las poblaciones, que eran sobre unos 800 elementos, lo que encontramos es 107 de estos elementos móviles que tenían señales de selección, ¿vale? O sea que parece que han incrementado de frecuencia debido a selección positiva. Entonces lo que hicimos a continuación fue ver, como tenemos el genoma muy bien anotado en Drosophila, sabemos dónde está cada gen, sabemos dónde está cada elemento móvil, lo que hacemos es fijarnos en estos 107 que tienen señales de selección y ver cuál es el gen más cercano y ver cuál es la función de ese gen. Eso se hace mediante los análisis de GoEnrichment, de Gene Ontology Term Enrichment, y esos son los resultados de nuestro análisis, y lo que vimos es que estos elementos móviles están cerca de genes que están implicados en respuesta a estrés, comportamiento, desarrollo, aquí tenéis, y pigmentación. Así que esta fue la conclusión principal de nuestro artículo, es que los elementos móviles, al menos en Drosophila melanogaster y en las poblaciones en las que nosotros los estudiamos, parece que están contribuyendo o están afectando estos 4 caracteres fenotípicos. Lo que también hicimos fue, para unos cuantos de estos elementos móviles, generamos transcriptomas, o sea, extrajimos y secuenciamos el RNA de las mismas moscas que habíamos previamente secuenciado el genoma, y utilizando un programa estadístico que se llama, una herramienta, mejor dicho, que se llama QTL Tools,
lo que vimos es si alguno de estos elementos móviles, ahora estamos trabajando con todos ellos, con los 25.000. Vemos si están asociados a cambios en la expresión génica del gen cercano. Y lo que vimos es que en estas gráficas lo que veis es el nivel de expresión génica y en gris es cuando es el gen, esa cepa, perdón, no tiene el elemento móvil. Esto es para un gen concreto, ¿vale? En este caso es el gen de PR8. Y en rojo es el nivel de expresión de ese gen en las cepas, en las moscas que tienen el elemento móvil. Y en conjunto lo que vemos es que los elementos móviles están asociados con la upregulación de los genes y también con la downregulación de los genes. Y eso es contrario a lo que se pensaba en el campo, porque los estudios previos se habían hecho solamente con el genoma de referencia, o sea, el dataset era solamente los 1.600 elementos móviles, y ahí lo que se veía era que mayoritariamente los elementos móviles estaban asociados con menor expresión génica. Pero al incrementar el tamaño de datos, lo que vemos es que los elementos móviles están relacionados tanto con incremento como con disminución de la expresión génica. Bueno, todos estos datos que os muestro son asociaciones, ¿cierto?, de la presencia de elementos móviles pues con señales de selección o con cambios de expresión génica, pero para demostrar que un elemento móvil es adaptativo, lo que necesitamos es también intentar identificar cuál es el mecanismo molecular, es decir, cómo ese cambio de expresión génica se produce, e intentar ver cuáles son las consecuencias en el fenotipo. Y esto lo hemos hecho para unos poquitos de ellos, porque cada uno de estos elementos que os estoy mostrando aquí, estos 5 elementos, pues es básicamente una tesis doctoral o un proyecto postdoctoral de uno de los miembros del laboratorio. Y hemos conseguido para estos 5 elementos móviles, para la mayoría de ellos, identificar cuál es el mecanismo molecular concreto. Por ejemplo, algunos añaden factores de transcripción, otros hemos visto que añaden marcas de cromatina, y también haciendo experimentos en el laboratorio hemos podido ver cuál es el fenotipo que estaba siendo afectado, y mayoritariamente lo que vemos, que concuerda con lo que acabo de decir, son fenotipos relacionados con respuesta a estrés. Todo esto está publicado, si tenéis curiosidad podéis ir a la web del laboratorio y ahí tenéis todas las publicaciones. Y quiero destacar antes de pasar a la siguiente pregunta, que para 2 de estas inserciones lo que hicimos fue utilizar un protocolo de CRISPR-Cas9, y aquí quiero destacar que este protocolo lo desarrolló Miriam Merenciano cuando era una estudiante de doctorado en el laboratorio. Es un protocolo de CRISPR que se hace CRISPR en 2 pasos y lo que permite es hacer una delección perfecta del elemento móvil en las moscas. O sea, se microinyectan los embriones y es la mosca adulta a la que hemos eliminado el elemento móvil. Y esto nos permite determinar a ciencia cierta, sin ningún tipo de dudas, que es el elemento móvil el que está causando el cambio de expresión génica y el cambio en el fenotipo, porque estamos comparando moscas que son idénticas desde el punto de vista genético, solamente que a una le hemos quitado el elemento móvil. Muy bien, pues espero haberos convencido de que los elementos móviles sí contribuyen de forma sustancial a la adaptación de Drosophila melanogaster a estos ambientes, diferentes ambientes. En este caso, mayoritariamente el análisis fue hecho en poblaciones naturales europeas. Y después de ver estos resultados, y como os he comentado, algunos de los elementos móviles lo que vimos es que introducían cambios epigenéticos. Entonces nos preguntamos en el laboratorio, de nuevo, ¿cuál es la contribución de elementos móviles a cambios epigenéticos? ¿Es solamente unos poquitos elementos móviles que están introduciendo cambios epigenéticos o son muchos? Y para hacer este trabajo, y esto es el trabajo de Marta Coronado Zamora, de hecho todavía estamos escribiendo el manuscrito. Lo que hizo Marta se concentró en 5 de estas poblaciones, y para estas 5 poblaciones en el laboratorio hemos generado transcriptomas, pero también datos de ChIP-seq para marcas de histonas, ¿vale? Estamos estudiando 2 marcas de histonas distintas, la H3K9 metilada, que está asociada con represión génica, y la H3K27 acetilada, que está asociada con incremento de expresión génica. Entonces, lo que ha visto Marta, que ha hecho el análisis de estos datos, perdón, me he descuidado de deciros que lo que hicimos fue diseccionar las moscas
y generamos estos transcriptomas y estos datos de ChIP-seq para la cabeza, el GAT y los ovarios de forma independiente, pero de las mismas muestras, ¿vale? Así que lo que tenéis aquí son los picos que se obtienen en cabeza, en el intestino, en el GAT y en los ovarios. Y como veis, en rojo tenéis el enriquecimiento, los niveles de las histonas en las regiones que están flanqueando elementos móviles, y en gris para aquellas cepas que no tienen el elemento móvil. Y lo que veis es un incremento de la H3K9, tanto en el intestino como en el ovario, solamente cuando el elemento móvil está presente. Esto nos está indicando que es el elemento móvil el que está provocando este enriquecimiento de la K9. Y en el caso de la acetilada, solo vemos un incremento, que de hecho es menor, en el intestino. Antes de empezar este trabajo, lo único que se sabía en Drosophila era sobre la metilación utilizando embriones, y en ese caso se vio un incremento de metilación en elementos móviles en embriones, y lo que nosotros estamos viendo aquí con estos datos es que esto varía dependiendo del órgano, ¿vale? Porque lo vemos en GAT y en ovario, pero no lo vemos en la cabeza. Y el siguiente análisis que hizo Marta fue ver, porque esto es enriquecimiento a nivel de histonas, pero vemos una asociación entre estos cambios en las histonas y la expresión de los genes colindantes. Y la respuesta es que sí, no para todos, pero para la mayoría de ellos. Aquí veis, esto es la correlación entre el enriquecimiento en la histona represora y el nivel de expresión génica. Entonces, lo que vemos es que para el 65% de los TIs analizados, cuando están enriquecidos en marcas represoras, vemos una menor expresión del gen, como es esperado. Y en el caso de la marca activadora, es solamente para el 48% de los TIs que estamos viendo este efecto, pero cuando tienen la marca activadora vemos más expresión del gen en 48% de los elementos móviles. Los datos que había hasta el momento no encontraban esas correlaciones, y de nuevo el problema no era la metodología, sino simplemente que el grupo de datos que ellos estaban manejando era mucho más pequeño porque estaban trabajando con un solo genoma y nosotros estamos trabajando con 5. Os voy a hablar muy brevemente de la contribución de los elementos móviles al transcriptoma. Usamos exactamente los mismos genomas, y lo que hizo Marta, este también es el trabajo de Marta, fue crear un pipeline bioinformático para detectar aquellos elementos móviles que se integran en los exones o en el 5' o en el 3'. Y lo que vemos es que si miramos el total de transcritos en todos los 5 genomas que estamos analizando, lo que vemos es que un 10% de los transcritos contienen elementos móviles. Pero si nos fijamos en los transcritos que solo se expresan en una de estas tres partes, en uno de estos 3 órganos, o sea, solo en la cabeza, solo en el intestino o solo en el ovario, el porcentaje de transcritos que tienen elementos móviles es de casi el 19%. O sea que los elementos móviles están contribuyendo sobre todo a los transcritos que son específicos de órgano en este caso. Vimos también de nuevo si estos transcritos se estaban expresando o no, porque podría ser que el elemento se incorpore pero que el transcrito no se exprese. Y lo que vemos es que de los 823 genes que tienen transcritos con elementos móviles, un 38%, de hecho, lo tengo aquí en este dibujito, solo producen el transcrito que contiene el elemento móvil, ¿vale? O sea que la contribución del transcrito que tiene el elemento móvil es del 100%, solo se produce ese transcrito, y luego tenemos un 62% de los genes que todavía producen los 2 transcritos, producen un transcrito con el elemento móvil, pero todavía mantienen el otro splice site, aquí lo tenéis ejemplificado, y también producen transcritos sin el elemento móvil. En este caso cuantificamos cuál es la proporción de la expresión total del gen que se debe al transcrito que tiene el elemento móvil, y la mediana es un 27%. Pero si hacemos el average de los 2 tipos de transcritos, en total los elementos móviles, estos elementos móviles incluidos en los transcritos, contribuyen un 43% del total de la expresión génica. Y muy brevemente, comentaros también que vimos si se incorporaban, si estos elementos móviles estaban incorporando dominios proteicos, y la respuesta es sí, están incorporando dominios proteicos que están enriquecidos en diferentes funciones moleculares.
Todos los datos que hemos generado para Drosophila están disponibles, obviamente, de forma gratuita en este browser que podéis ver también en la web de González Lab. Y tenemos una publicación asociada, si alguno de vosotros trabajáis con Drosophila y creéis que os pueden ser útiles estos datos para vuestros análisis, pues están ya disponibles en nuestra web. Y finalmente, muy brevemente, os voy a hablar de la última pregunta que estamos analizando actualmente en el laboratorio, que es el papel de los elementos móviles. Aquí cambiamos de organismo, lo estamos haciendo con anófeles, con mosquitos anófeles, y eso es porque hemos también cambiado la pregunta. Ahora la pregunta, lo que queremos entender es cuál es el papel de los elementos móviles en la adaptación de los mosquitos a ambientes urbanos, específicamente ambientes urbanos. Y quiero destacar que ese es un trabajo que hacemos en colaboración con Diego Ayala, que está en el IRD en Montpellier. Y los datos que muy brevemente os voy a mostrar, de hecho, se publicaron también el año pasado en la revista Genome Research. En este caso, lo que hicimos fue generar 6 nuevos genomas de referencia para anófeles. Y en esta gráfica lo que veis es el número de familias y de nuevas familias que identificamos cuando analizamos solo un genoma, y cuando analizamos el total de genomas que hay disponibles. Y como veis, el número total de familias que podemos anotar es 435. Pero si solo tuviéramos un genoma, podríamos solo anotar 244. De nuevo es la idea de que si queréis entender realmente cuál es la diversidad que hay en una población, pues con un solo genoma de referencia no es suficiente. En este caso, como no podemos o es más complicado hacer análisis experimentales con los anófeles, lo que hicimos fue un análisis bioinformático y detectar elementos móviles que estuvieran cerca de genes que son interesantes desde el punto de vista de la adaptación, como son los de resistencia a insecticidas, también genes de inmunidad y genes que afectan a la capacidad que tiene el mosquito de picar a los humanos. Y lo que identificamos fue un poco más de 100 elementos móviles que tenían o bien promotores o bien lugares de unión a factores de transcripción, que aquí están representados los 10 genes que están implicados en resistencia a insecticida. Y en rojo tenéis los elementos móviles, en negro son los exones de los diferentes genes, ¿vale? Pero en total identificamos más de 100 elementos móviles que podrían estar afectando a la expresión de estos genes, ya que vemos que tienen promotores y lugares de unión a factores de transcripción conservados. Y una de las cosas que hemos aprendido después de hacer toda esta anotación de genomas, los 32 de Drosophila y los 6 de anófeles, es que hacer la anotación de elementos móviles requiere muchísimo tiempo y también requiere conocer, o sea, tener mucha experiencia, mucho conocimiento sobre elementos móviles. Entonces, lo que estamos trabajando actualmente en el laboratorio, estamos trabajando en el manuscrito ya y el software ya está disponible también en el GitHub del laboratorio. Ese es el proyecto de Simón Orozco, que es uno de los postdocs del lab. Es un software que permite hacer de forma automática la curación de las librerías de elementos móviles, que esperamos que sea muy útil para la comunidad también. Y con esto acabo, me voy a pasar un minuto del tiempo asignado, con los mensajes que espero que os hayan quedado claros, y cualquier duda, por favor, ahora vamos a tener 15 minutos para preguntas, y si no, pues me podéis enviar un mail cuando acabe la charla o cualquiera de los días siguientes. Lo que espero haberos comunicado es que los elementos móviles sí están contribuyendo a la evolución adaptativa, no es una contribución anecdótica. Hemos identificado 107 elementos que muestran señales de selección y para unos poquitos de ellos hemos visto que podemos saber cuál es el mecanismo molecular y cuál es el efecto de la fitness. Hemos aprendido también, como os acabo de decir hace un segundo, que trabajar con un solo genoma de referencia no es suficiente. O sea, lo que encuentras va a ser cierto, pero vas a encontrar solamente una parte del total de las mutaciones que son relevantes. En Drosophila hemos pasado de 1.600 a 28.000 elementos móviles y en Anopheles colucci hemos sido capaces de identificar 64 nuevas familias de elementos móviles. No había anotación previa para Anopheles colucci, así que no podemos comparar a nivel de anotación. Y como esta anotación nos ha costado tantísimo hacerla, hemos decidido invertir tiempo en generar esta herramienta que ya está disponible para poder hacer curación automática de las librerías de elementos móviles. También os he presentado muy brevemente este protocolo.
que salió publicado el viernes pasado en una revista que se llama Star Protocols y que está muy detallado cómo hacer el protocolo. Y gracias a este protocolo de CRISPR-Cas9, que es una técnica de edición genética, lo que nos permite, como os he comentado, es ligar de forma inequívoca la presencia o ausencia de la mutación que estamos estudiando a los cambios en expresión y en fenotipo. Os he mostrado también que los elementos móviles afectan a la expresión génica, lo hemos visto, añadiendo tantas marcas activadoras como represoras. Y lo que vemos es que este efecto depende del órgano que estamos estudiando. También muy brevemente os he mostrado que los elementos móviles contribuyen de forma sustancial a la diversificación del transcriptoma. 19% de los transcriptos que son específicos de un órgano tienen incorporado un fragmento de elemento móvil y en promedio estos transcriptos contribuyen con un 43% al total de la expresión génica. O sea, esto es un porcentaje sustancial. Y por último, os he mostrado también que los elementos móviles podrían estar afectando a genes que están relacionados con la capacidad vectorial. Y lo que estamos haciendo actualmente con este proyecto de Anopheles, hemos generado más de 200 genomas tanto de Anopheles colucci como de Anopheles gambier, y lo que vamos a hacer es una aproximación genómica para intentar identificar nuevos genes implicados en adaptación y eventualmente poder diseñar nuevas estrategias de control de este vector de enfermedades. Y con esto acabo, pero no sin antes agradecer, pues hoy os he mostrado principalmente el trabajo de Marta y Simón, dos postdocs en el lab, y también el trabajo de Miriam, que es la que ha generado el protocolo de CRISPR-Cas9, que era estudiante de doctorado en el laboratorio hasta hace un par de años, y Gabriel Rech, que fue uno de los impulsores del proyecto de secuenciación y anotación de elementos en los 32 genomas. También a los colaboradores, tanto a Diego Ayala, Roberto Torres, que es el que nos está coordinando y dirigiendo el proyecto de Ciencia Ciudadana, y también a Tomás, con el que actualmente estoy codirigiendo la red DROSIU, y a toda la fuente de financiación. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y espero vuestras preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Josefa. Estuvo increíble tu charla, bastante, bastante profunda, abarcando bastante el tema. Y creo que si quieres podemos empezar con las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, creo que por cómo está en línea, no se escucha cuando se hacen las preguntas desde allá. Entonces, si quieren pasar al podio, hacer la pregunta, eso sería lo ideal. Pero en lo que se animan, podemos empezar con la que está en línea. Eh, ¿Sabe el mecanismo a través del cual los elementos móviles afectan las marcas de histones? No lo hemos estudiado nosotros a nivel mecanístico, pero sí que se sabe que es a nivel de pequeños RNAs, sobre todo los piRNAs en Drosophila, que son estos small RNAs, ¿vale? Que son los que reclutan los enzimas que añaden las marcas de histonas. Eso es trabajo de otros investigadores. Gracias, Josefa. ¿Alguien tiene una pregunta que quisiera pasar a hacer? Julio tiene una ahorita. Ahora, gracias por muy interesante charla y sí, con tanta información creo que usted es un ejemplo de ese tipo de proyectos que tienen mucha información y que sí pueden dar información importante. Tengo una pregunta, ¿ha encontrado alguna diferencia entre las poblaciones según diferentes condiciones ambientales en la cantidad de, o las familias de transposones que son afectadas? Muchas gracias por la pregunta. No vemos diferencia en la cantidad de elementos móviles, pero sí que vemos diferencia en la actividad. Es decir, en que algunos genomas tienen
copias que son más recientes de algunas familias que otros. O sea, y que esto muestra las diferentes invasiones de elementos móviles que han habido en los genomas. Y la correlación con el ambiente es otra de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio, pero ya no me daba tiempo. De hecho, creo que os he dado muchísima información. Pero una de las cosas que estamos haciendo, ya que tenemos todos estos genomas de todas estas regiones distintas del mundo, principalmente Europa de momento, pero como os digo, también en breve estos varios países de Latinoamérica, lo que estamos haciendo es usar un software que se llama Bypass. Y este trabajo, de hecho, lo estamos haciendo en colaboración con Mathieu Gauthier, que es el desarrollador de este software. Y lo que estamos viendo es cómo correlaciona las variantes genéticas, tanto los SNPs como los elementos móviles, con las diferentes variables ambientales que caracterizan a las diferentes poblaciones. Y en un primer trabajo preliminar que publicamos en el año 2021, con unas poquitas poblaciones para ver si podíamos ver estas señales o no, lo que vimos es que la mayor parte de lo que se conoce como Gene Environment Associations, asociaciones entre gen y ambiente, se daban con genes asociados a temperatura, a precipitación, pero también a viento. El viento es importante para la adaptación de las moscas, que es un organismo que utiliza el vuelo tanto para localizar comida, para huir de predadores, etc. Y lo que estamos haciendo actualmente es ampliar este trabajo utilizando ya todas las secuencias que hemos venido generando en DROSEU, porque el primer trabajo lo hicimos solamente con las secuencias de 2014, eran las únicas que teníamos en ese momento. Ahora estamos incluyendo las otras secuencias y estamos también incluyendo otro tipo de variables ambientales, sobre todo polución. Así que espero que en breve pues tener más respuestas y una visión más amplia de esa correlación entre variantes genéticas y el ambiente. Gracias, José. Gracias, Julio. ¿Quieren Pavel o...? Pero tenemos aquí presencial. Ahorita viene alguien más, José. Vale. Sí, buenas tardes. Excelente ponencia. Ya veo que ustedes están tomando datos sobre, ¿verdad? Áreas continentales como lo que es Europa y todo lo que es América. Sin embargo, ¿han pensado colectar en áreas y ver el factor islas, como por ejemplo el Caribe? Pues nos encantaría, sinceramente. En realidad lo que hacemos, la red es abierta desde el primer momento, trabajamos de forma muy colaborativa y lo que buscamos es científicos o bien también estudiantes de secundaria y profesores interesados en participar en estas colectas de manera que podamos tener un buen muestreo pues, de cuantas más localidades y ambientes distintos posibles. De momento en islas, y no me equivoco, solo tenemos muestreado en Tenerife, que es las Islas Canarias, que pertenecen a España, pero en realidad están en África. Pero de hecho no tenemos ninguna escuela, así que esto fue es una captura puntual. No tenemos un buen muestreo. Pero estaríamos encantados de tener muestras de islas. Yo creo que nos permitirían contestar otro tipo de preguntas. Correcto. Me parecería muy interesante incorporarlo, desde luego. Así que Y os animo a que os veo que están tomando unáis. muestras. Ajá, veo que están tomando muestras en lo que es de forma wild, ¿verdad? Vida silvestre, en cuanto a lo que son moscas ¿verdad? Y mosquitos. ¿Ustedes tienen algún protocolo ya establecido para esa toma de muestreo, o sea, para ese tipo de Sí, muestreo? sí, tenemos un protocolo. Los podéis encontrar en la web de Melanogaster EU, ¿vale? La que he mencionado antes, que es la del proyecto de ciencia ciudadana, pero de hecho es exactamente el mismo protocolo que usamos los científicos, ¿vale? O sea, Vale. como os digo, las muestras de los colegios, de los institutos, se capturan y se analizan y se tratan igual que las muestras que colectamos nosotros los científicos. Entonces, en esa web, melanogaster.eu, ahí están todos los protocolos disponibles. Si estáis interesados, lo mejor es que nos enviéis un mail y entonces coordinamos y os ayudamos en todo lo que podamos, en todo lo que necesitéis. Es un proyecto que está pensado, es un proyecto low cost desde el punto de vista tecnológico, porque sabíamos desde el principio que queríamos incluir a la mayor parte de
personas interesadas posibles y para eso tienes que hacer un proyecto pensando en que sea económico y sostenible. Así que realmente es muy económico y es muy accesible a cualquier pues investigador que quiera participar o profesores con sus alumnos. Perfecto, pues muchas gracias. A ti, gracias a ti. Gracias. Tenemos todavía tal vez tiempo para una última. Pavel quería hacer una cosa. Y también hay un par de preguntas en línea. Bueno, si quieres, vamos, Pavel. O bueno, eh, Ana Fortuny dice, excelente iniciativa de involucrar a la comunidad en el proyecto científico. ¿Qué edad mínima tienen los jóvenes que colaboran con la colecta de las moscas de la fruta y cómo los capacitan? Vale. En realidad tenemos toda una serie de materiales didácticos porque para nosotros es muy importante que los chicos, o sea, es una oportunidad, como he dicho, de aproximar la ciencia a las escuelas, ¿vale? O sea, no queremos que colecten moscas para nosotros. Queremos también nosotros llevar la ciencia y un proyecto que se está haciendo actualmente a nivel internacional a las escuelas que participan en el proyecto de ciencia ciudadana. Entonces, tenemos toda una serie de materiales didácticos que los profesores muestran a los alumnos antes de ir a colectar al campo, con sus guías didácticas también, o sea, está muy para facilitar también el trabajo al profesor, en el caso de que el profesor no sea pues, experto en genética, que también ocurre. Entonces, todo está pensado para chicos de secundaria, o sea, entre 12 y 16 años. Hay muchos profesores que lo aplican en España, el bachillerato es de 16 a 18 años. Entonces, la mayor parte de los profesores eligen hacerlo entre chicos entre 14 y 18 años, ya jóvenes. Pero tenemos una escuela en Zaragoza, que es una región un poco al norte de España, que esta profesora lo hace con alumnos de primaria, o sea, pero con los del último curso de primaria, o sea, con los que tienen 10 años. Y lo que ha hecho ella ha sido adaptar, obviamente bajar muchísimo el nivel de lo que explica a nivel de genética, adaptación, etc. Pero todavía o sea, sí que les explica, ¿no? Que sus colecciones van a ser parte de un proyecto y les intenta explicar un poquito, ¿no? Sobre adaptación. Y esos son los chicos más pequeños que tenemos que lo están haciendo, estos críos de 11 años. Pero está pensado para 14, 16, 18. Y como decía, en Kenia, que espero que podamos empezarlo, lo vamos a hacer con estudiantes universitarios, o sea que también estudiantes de licenciatura. Gracias, Josefa. Qué interesante. Luego tenemos también otra pregunta en línea de Eduardo. ¿Qué tanta variación genética introducen los elementos móviles con respecto a otras modificaciones del ADN como los SNPs o inversiones? ¿Qué tanto es el impacto que tienen para el surgimiento de variaciones adaptativas en las especies? Muy buena pregunta. Yo quiero saber también la respuesta a esa pregunta. Pues, a ver, la tasa de mutación por elementos móviles es más elevada que la tasa de SNPs, ¿no? Por el hecho de que tienen esta capacidad de moverse, saltar de un lado para otro. Pero sobre todo, yo creo que el punto es que como los elementos móviles contienen los genes que les permiten saltar de un lugar para otro, ¿vale? Entonces, aparte de contener los genes, contienen las regiones reguladoras de estos genes. Y estas regiones reguladoras son las que el genoma, a veces, digámoslo así, utiliza, ¿vale? O puede utilizar no quiero decirlo de esta manera. Estas secuencias reguladoras, a veces, si están cercanas a genes, pueden afectar la expresión de estos genes cercanos y si ese cambio es positivo, esto va a ser seleccionado. Entonces, hay muchos elementos móviles de diferentes familias, eso lo hemos visto en Drosophila, que contienen, por ejemplo, lugares de unión a factores de transcripción de respuestas 3. Si tú tienes que generar un lugar de unión a factor de transcripción de novo mediante SNPs, pues esos son varias mutaciones, ¿cierto? Probablemente. Sabemos que los lugares de unión a factores de transcripción son bastante variables, pero que son motivos que suelen ser entre 6 y 10 nucleótidos, o sea, es variable. Pero en este caso lo que tenemos, ¿no? Son estos elementos móviles que están en diferentes partes del genoma y que ya contienen estos lugares de unión a factor de transcripción. Y yo creo que es por eso que, aunque no lo sabemos, pero
podemos intuir que, obvio, los SNPs también tienen un papel importante, van a tener un papel importante en la adaptación, pero quizás los elementos móviles pueden jugar un papel muy importante, sobre todo cuando el organismo necesita adaptarse de forma rápida, porque ya tiene todas estas secuencias reguladoras, ¿no? Que en algún momento pueden ser, digamos, de utilidad para el genoma, o sea, pueden ser seleccionadas y pasar a tener una función en el genoma. Así que no sabemos la contribución exactamente, pero sí sabemos y lo hemos demostrado en nuestro laboratorio y también otros laboratorios que generan este tipo de mutaciones complejas, ¿vale? Como adición de factores de transcripción, de promotores, generan también reordenaciones, que por supuesto, en la mayor parte de los casos, los cambios van a ser deleterios, como cualquier otro tipo de mutación, pero como generan muchos cambios y a veces son complejos, su papel en la adaptación yo creo que es importante. Ay, perdón, hay una última pregunta, tal vez así rapidita, presencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es con respecto a las estaciones meteorológicas. Primero, ¿qué elementos son los que están midiendo esas estaciones meteorológicas? ¿Cuál es el tiempo de vida que tienen esas estaciones y su costo aproximado? Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Miden, no sé si me voy a acordar de memoria, sé que miden siete variables ambientales, ¿vale? Que incluye la temperatura, mide la cantidad de luminosidad, de horas de sol, también precipitación, mide también la dirección del viento, ¿vale? En total son 7 variables ambientales. El costo es, de nuevo, es muy económico. De hecho, lo que hacemos es todo con software abierto, ¿vale? O sea que no hay que pagar por la app que luego vas a usar para transformar los datos, ¿no? De estos diferentes sensores en las medidas correspondientes. Son todo software abierto. Los componentes electrónicos son también, están hechos con Arduinos, que es muy económico. Y de hecho lo que hacemos nosotros es, en Barcelona, montamos los componentes electrónicos, aunque también lo podríais hacer si algún colegio está interesado. Tenemos un manual donde se explica cómo se hace desde cero, ¿vale? Y dónde comprar los componentes, y es muy económico. Pero si alguien está interesado, y lo que estamos haciendo con las escuelas aquí en España de momento, es les enviamos una cajita así pequeña que tiene todos los componentes electrónicos, algunos de ellos ya ensamblados. Entonces los chicos, los estudiantes, con su profesor de tecnología y con el manual de instrucción, acaban de montar los componentes electrónicos y luego arman en sí la estación. Yo creo que los materiales que los colegios tienen que comprar, lo que están haciendo muchos de ellos es utilizar, y es lo que nosotros también les decimos que hagan, es intentar reciclar materiales. En vez de comprarlos, por ejemplo, se necesita una caja para meter todos estos sensores, pues buscar cajas metálicas que tuvieran otra utilidad y utilizarlas ahora como caja de la estación meteorológica. Y es lo que están haciendo, y realmente son unos pocos, yo creo que son como $100, una cosa así, lo que a ellos les cuesta construirla. Lo que hacemos también es, si alguna escuela no puede pagar este coste de estos materiales extras, pues les ayudamos económicamente desde el proyecto. El proyecto está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Tenemos una pequeña ayuda a la que tenemos que aplicar cada año, pero de momento siempre nos la van concediendo. Entonces utilizamos ese dinero para que todas las escuelas que quieran participar puedan hacerlo, o sea que el dinero no sea una limitación. Bueno, muchísimas gracias, Josefa, por la información, por tu tiempo, por tu conocimiento y por tu participación. Estamos muy agradecidos por haberte tenido acá, y estoy seguro que pues seguiremos en contacto, seguiremos viendo de cómo contribuir a nuestros proyectos, y pues estamos en contacto. Gracias y feliz noche a ti. Vale. Muchas gracias a todos, ¿vale? Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por todas las preguntas que habéis hecho.
Y felicidades de nuevo, de verdad, muy sinceramente, por haber creado la sociedad y sé que vais a ser exitosos. Estamos aquí para ayudaros, ¿vale? Tanto desde la ISEP como desde la SMBI, en lo que os podamos echar una mano, aquí estamos para hacerlo. Estamos súper contentos de ver que estas iniciativas nacen y sobre todo, como decíais antes, ¿no? Pues desde de abajo arriba. Todos hemos sido estudiantes, ya sé que ahora parecemos súper viejos y somos los jefes, pero todos hemos estado ahí y bueno, y vosotros, espero que muchos de vosotros pues acabéis, si es lo que queréis, acabéis siendo pues jefes de grupo o trabajando en proyectos colaborativos, como hacemos por ejemplo en DROSEU. Y nada, muchas felicidades y gracias de nuevo. Gracias.